Hola, hola, familia de Soul Stories. Hoy les traemos una historia de amor dulce y cautivadora. Vamos a sumergirnos. Seattle lucía un manto gris plateado esa tarde. La lluvia constante golpeaba con un ritmo monótono contra las paredes de cristal transparentes de Hale Robotics. Desde fuera, el rascacielos parecía un frío bloque de acero y vidrio, igual que el hombre detrás de él. Ethan Hale. En el último piso, dentro de una oficina completamente de cristal, Ethan permanecía inmóvil, con las manos en los bolsillos, observando a la multitud de abajo en el vestíbulo a través de la cortina de lluvia. Era alto, de hombros anchos, con la espalda tan recta como una regla, pero lo que atraía la atención de todos era la afilada cicatriz plateada que le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula. Resaltaba en su piel bronceada, como un corte deliberado del destino. El incendio en el laboratorio, hace 15 años, le había dejado esa herida. Desde entonces, Ethan había cambiado, no solo en su apariencia, sino en cómo trataba al mundo. Se había ganado una reputación de frialdad, crueldad y una postura intransigente en las negociaciones, sin mostrar piedad a sus rivales y con un odio particular hacia la prensa. En la industria tecnológica lo llamaban el lobo de hierro de Seattle. Ese día, el lanzamiento del robot médico doméstico, Athena, el proyecto más apasionado de la compañía, había atraído a los medios, inversores y las figuras más poderosas de la ciudad. Ethan había planeado aparecer justo a tiempo, decir solo lo necesario y desaparecer antes de que alguien pudiera acercarse demasiado. Pero mientras salía del piso ejecutivo y cruzaba el vestíbulo hacia la sala principal, ocurrió un pequeño incidente. Una figura menuda retrocedió rápidamente para ajustar el ángulo de su cámara, sin mirar hacia atrás, y se topó de lleno con él. Hubo un suave golpe, seguido de una aguda inhalación. La cámara en sus manos casi se cae al suelo de mármol, pero los reflejos de Ethan, afinados como una reacción en el campo de batalla, atraparon la correa antes de que cayera. Oh, lo siento. Su voz era baja y cálida, apresurada, pero no entró en pánico. Ethan estaba acostumbrado a estas colisiones. Por lo general, en cuestión de segundos, veía cómo los ojos de la gente se fijaban en su cicatriz, seguidos de incomodidad o evasión. Pero esta vez, eso no sucedió. La mujer, Sienna Brooks, lo miró directamente a los ojos, sin inmutarse, sin curiosidad excesiva y sin rastro de lástima. Su mirada era tranquila, tan quieta como un lago, como si la cicatriz fuera solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Gracias por agarrar mi cámara, dijo con una leve sonrisa, su aliento aún cargado con el frío de la lluvia exterior. Ethan miró la cámara. Canon 5D. Ese modelo ya tiene un tiempo. Pero es duradero, y lo que es más importante, me queda bien. Su voz era firme y concisa. Luego se hizo a un lado para darle espacio para pasar. Él no dijo nada más, solo asintió brevemente y continuó. Sin embargo, en ese momento, algo extraño sucedió. Él, un hombre al que nunca le importaron los extraños, sintió la necesidad de mirar hacia atrás. En el escenario, Ethan apareció con un traje negro impecablemente cortado, las luces brillando en la cicatriz de su rostro, dándole un aire que era a la vez imponente y peligroso. Habló sobre Athena con una voz profunda y constante, cada palabra como una orden ejecutiva. La sala se quedó en silencio cuando habló. La gente escuchaba, no por afecto, sino porque su presencia no dejaba lugar a distracciones. En un rincón de la sala, Sienna lo observaba a través de su lente. Se dio cuenta de que la expresión de Ethan realmente cambiaba, solo cuando hablaba de la capacidad de Athena para cuidar a pacientes ancianos en casa. Entonces, su voz perdía un poco de su aspereza, algo de su frialdad, como si algo enterrado en lo más profundo se hubiera escapado de su armadura. La ceremonia terminó,
y la multitud se dirigió al área de cócteles. Ethan se deslizó por una salida lateral para irse, pero antes de entrar por completo en el pasillo, vio a Sienna de pie sola en un pequeño balcón lateral, fotografiando la lluvia sobre Elliott Bay. «Ese ángulo mojará tu cámara», dijo él, su voz baja pero clara. Sienna se giró, sus ojos brillando bajo la luz dorada. «Pero capturará el alma de Seattle. Sabes, con esta lluvia, la ciudad se refleja en el agua como otra versión de sí misma, más hermosa y frágil». Ethan se quedó en silencio, simplemente mirándola. Esas palabras no se parecían en nada a la charla vacía que solía escuchar en los eventos. Ethan Hale extendió su mano. Sienna Brooks. Ella la estrechó, no demasiado fuerte, pero con la confianza suficiente para ser percibida. «Un placer conocerte». El momento fue breve, pero cuando Ethan se marchó, supo que la imagen de esta mujer permanecería en su mente. No porque se hubiera topado accidentalmente con su mundo, sino porque no había tenido miedo de cruzar la barrera de hielo que él había construido durante tantos años. 3 días habían pasado desde el lanzamiento de Athena. La lluvia de Seattle seguía cayendo constantemente. Finas capas de niebla velando la superficie de Elliott Bay. En su oficina del piso 40, en Hale Robotics, Ethan Hale estaba sentado frente a una gran pantalla, líneas de código y esquemas de diseño de robots, desplazándose en columnas verticales sobre un fondo negro. Acababa de terminar una agotadora reunión en línea de 3 horas con el equipo de ingeniería en Tokio. Sus voces aún resonaban débilmente en su mente. Normalmente, en el momento en que cerraba su computadora portátil, su atención se desviaría instantáneamente al siguiente proyecto. Pero hoy, una imagen seguía colándose en los espacios entre sus pensamientos. Una mujer con una cámara vieja, cabello castaño oscuro cuidadosamente recogido y una mirada inquebrantable. Sienna Brooks. Odiaba este sentimiento. Odiaba dejar que una extraña ocupara espacio en su mente. Sin embargo, cuanto más intentaba apartarla, más recordaba ese momento en el balcón, el sonido de la lluvia mezclándose con sus palabras sobre otra versión de la ciudad. Curiosamente, no era el tipo de frase que esperaba de un periodista. La mayoría de los reporteros que había conocido tenían prisa, ansiosos por extraer información, tomar algunas fotos importantes y luego desaparecer. Pero Sienna era diferente. Se recostó en su silla, con los ojos fijos en el techo. «Elaine», llamó al intercomunicador de su escritorio. La puerta se abrió, y Elaine Carter, su asistente principal y secretaria personal, entró. «Sí, señor Hale. Encuentra la información de contacto de Sienna Brooks. Es periodista». Elaine levantó una ceja ligeramente. «¿De qué medio?» «La sección de ciencia del Northwest Times». La sorpresa brilló claramente en sus ojos. Ethan Hale evitaba a los medios como a un virus. La última vez que había aceptado una entrevista fue hace 4 años, e incluso entonces había sido un artículo seco sobre algoritmos de IA, ni una sola palabra sobre su vida personal. «Me pongo a ello de inmediato», dijo Elaine con un asentimiento, aunque su curiosidad era obvia. 10 minutos después, un archivo apareció en su bandeja de entrada. Ethan solo miró el número de teléfono y el correo electrónico antes de hablar con brusquedad. «Contacta con ella. Dile que le concederé una entrevista exclusiva sobre Athena. Ella puede elegir la hora, pero debe ser aquí en la sede». Elaine se permitió una sonrisa leve, casi divertida, como si acabara de presenciar algo raro. «Entendido, señor». Esa tarde en su pequeño apartamento de Capitol Hill, Sienna abrió un correo electrónico y se quedó paralizada. Hale Robotics, invitación para una entrevista exclusiva sobre el proyecto Athena. Lo volvió a leer, y de nuevo. Ethan Hale era conocido por odiar a los reporteros. No solo odiarlos, lidiaba con la prensa a su manera despiadada, sin respuestas, sin explicaciones, sin demandas, solo silencio, dejando que los rumores murieran por sí solos.
Y, sin embargo, aquí estaba, abriendo la puerta. Siena apoyó la barbilla en la mano, medio tentada a negarse debido a una persistente sensación de que algo andaba mal, pero igualmente impulsada por la curiosidad. Había visto el cambio en sus ojos cuando hablaba de Athena, y quería saber qué había detrás de esa fría armadura. Escribió una breve respuesta. Acepto. Viernes por la mañana, 9 a.m. Por favor, confirme. Esa mañana, la lluvia era una fina llovizna, casi como polvo en el aire. Al entrar en el vestíbulo de Hale Robotics, Siena sintió como si estuviera entrando en otro mundo. Paredes de cristal altísimas, suelos de piedra negra pulida, grupos de personal con trajes o batas blancas de laboratorio moviéndose rápidamente como corrientes de datos vivos. Elaine la recibió en el mostrador de recepción y la llevó a un ascensor privado hasta el piso 40. El señor Hale no suele conceder entrevistas, comentó Elaine mientras el ascensor subía. Es usted una excepción. Siena solo sonrió, pero por dentro, su curiosidad se hizo más profunda. Las puertas se abrieron a un espacio inundado de luz natural. La oficina de Ethan estaba despojada de toda severidad minimalista. Un escritorio de nogal, estanterías llenas de manuales técnicos y algunos prototipos de robots. Sin flores, sin pinturas, nada innecesario. Ethan estaba de pie junto a la ventana, dándoles la espalda. Al sonido de los pasos, se giró. El traje de carbón le quedaba perfectamente. La corbata azul oscuro atrapaba la luz que hacía que la cicatriz de su rostro fuera más definida. Señorita Brooks, hizo un ligero asentimiento. Por favor, siéntese. Siena se sentó, encendió su grabadora y abrió su cuaderno. Gracias por su tiempo. Tengo 45 minutos, dijo, su voz profunda, clara y completamente libre de charla trivial. Al principio, la conversación fue más como una sesión informativa técnica. Ethan respondió con concisa precisión, hasta los números exactos. La línea de tiempo de la investigación de Athena, el número de prototipos, los algoritmos de IA que procesan datos médicos y los parámetros de seguridad del brazo robótico. Ni una sola frase se desvió más allá del trabajo. Siena esperó a que terminara antes de preguntar. ¿Por qué es tan importante este proyecto para usted? Ethan se detuvo. Su mirada parpadeó brevemente. Porque es útil. Pero docenas de otros proyectos son útiles, replicó Siena, su tono suave pero inquebrantable. Quiero saber la razón por la que eligió a Athena para ponerlo en el centro de atención primero. Se quedó en silencio durante unos segundos. Luego se sentó más erguido. La mayoría de la tecnología médica actual se concentra en grandes hospitales. Pero los pacientes, especialmente los ancianos, no siempre pueden viajar. Athena es una forma de llevarles la atención antes de que sea demasiado tarde. Su tono se había suavizado ligeramente. Siena se dio cuenta y siguió presionando. Esto es una visión, no solo un producto. ¿Quiere que Athena cambie la forma en que pensamos sobre la atención médica? Los ojos de Ethan se clavaron en los de ella. Por primera vez, apareció una sonrisa leve, casi imperceptible. Haces preguntas como alguien que ha sido ingeniero. Solo quiero entender la raíz de la idea, respondió Siena, sabiendo que había tocado una parte de él que rara vez revelaba. En los minutos que siguieron, la conversación pasó de las especificaciones técnicas a la filosofía creativa. La responsabilidad de quienes crean tecnología, cómo equilibrar la innovación con la ética y la creencia de que los robots podrían liberar el tiempo de las personas para que pudieran dedicárselo a los demás. Ethan ya no hablaba como si estuviera dando un informe. Comenzó a contar historias sobre pacientes en el programa piloto, como una anciana que radiaba de alegría cuando Athena la ayudaba a regar sus plantas todas las mañanas. Siena tomaba notas, pero sus ojos seguían cada sutil cambio en su expresión. El tono más cálido de su voz, la mirada más suave en sus ojos, incluso las cicatrices,
parecían menos duras cuando hablaba de cosas que realmente importaban. Cuando el reloj marcó las 9:45, Ethan concluyó: se acabó el tiempo. Sienna cerró su cuaderno y apagó la grabadora. Gracias. Creo que los lectores se sorprenderán al ver un lado de Ethan Hale que es diferente al del Lobo de Hierro que conocen. Él levantó una ceja ligeramente. No me importa lo que piensen los lectores, pero si el artículo les hace prestar atención a Athena, entonces está bien. Elaine entró para anunciar su próxima reunión. Sienna se levantó, abrochándose el abrigo. Ethan la acompañó hasta la puerta de la oficina, deteniéndose ligeramente cuando su mano tocó la manija. Cuando el artículo esté listo, envíame el borrador primero, dijo. Su tono ya no era tan frío como al principio. Claro. Sienna sonrió, y en ese momento captó algo en sus ojos, no del todo relacionado con el trabajo. La puerta se cerró detrás de ella mientras entraba en el ascensor. De vuelta en el piso 40, Ethan se quedó quieto durante unos segundos, sus dedos tamborileando inconscientemente el borde del escritorio. Se preguntó por qué la entrevista había pasado tan rápido y por qué ya estaba deseando que llegara la próxima vez que se vieran. La entrevista exclusiva de Sienna sobre Athena se publicó en el Northwest Times la semana siguiente. El artículo se difundió rápidamente en foros de tecnología y redes sociales, pero lo que llamó la atención de Ethan no fue el número de veces que se compartió. Fue la forma en que Sienna escribió sobre él. Ni una sola palabra se metió en su vida personal. Nunca mencionó la cicatriz o el apodo del Lobo de Hierro con el que los medios lo habían etiquetado. En cambio, el artículo comenzaba con: cuando Ethan Hale habla de tecnología, olvidas que frente a ti hay un multimillonario frío. Solo ves a un hombre que cree que la tecnología debe servir a las personas, no reemplazarlas. Ethan leyó esa línea varias veces. Había respondido a cientos de preguntas en su vida, pero rara vez alguien había escuchado lo suficientemente profundo como para destilar esto. 2 semanas después, Sienna recibió un correo electrónico de Elaine. Al señor Hale le gustaría invitarla al laboratorio de pruebas de Athena en Redmond, si le conviene, el miércoles por la mañana. Sienna parpadeó sorprendida. Esta era una instalación interna donde rara vez se permitía la entrada a la prensa. Sin dudarlo, respondió: de acuerdo. Esa mañana, el cielo de Seattle era de un gris pizarra. La lluvia caía en una ligera llovizna. Ethan la estaba esperando en persona en la puerta de seguridad, con una camisa azul oscuro, las manos en los bolsillos. Cuando la vio, hizo un breve asentimiento. Luego deslizó su tarjeta de acceso para que ambos entraran en la instalación de pruebas. Adentro había un complejo masivo. Filas de unidades. Athena practicando tareas como administrar medicamentos, levantar pacientes, limpiar y preparar comidas. El olor a metal nuevo se mezclaba con el aroma a café, que flotaba desde el área de descanso de los ingenieros. Sienna tomó algunas fotos, anotando notas rápidas. Pero cuando se dio la vuelta, vio a Ethan de pie inmóvil ante una unidad Athena, en particular en la esquina, como si estuviera perdido en un recuerdo. ¿Qué tiene de diferente esa?, preguntó ella suavemente, acercándose. Ethan se sobresaltó ligeramente, luego la miró. Es el primer modelo. Lo armé yo mismo después del incendio del laboratorio. Sienna se quedó en silencio, sintiendo la pesadez en su tono. ¿Ese accidente es lo que causó? Ella se tocó ligeramente el lado izquierdo de la cara, indicando su cicatriz. Él asintió. Sus ojos dejaron los de ella para posarse en el robot. Hace 15 años, cuando todavía era un joven ingeniero, estaba obsesionado con la idea de crear un robot médico que fuera barato, duradero y fácil de usar. Nuestro laboratorio funcionaba casi las 24 horas del día. Una noche, hubo un mal funcionamiento con un circuito de batería experimental. Yo era el responsable de la inspección final. Respiró hondo, su mano apretándose en un puño. La batería explotó. El fuego se propagó a través de los productos químicos. Yo era el que estaba más cerca.
y no logré sacar a tiempo a uno de mis colegas. La última frase quedó flotando en el aire como un cuchillo. Sienna sintió que se le anudaba la garganta. Lo siento mucho. Ethan negó con la cabeza levemente. A partir de ese día, entendí una cosa. Mis errores podían matar gente. Esta cicatriz es un recordatorio de que no se me permite cometerlos. Empecé a ajustar todo. Cada proceso de prueba. Cada trato de negocios. La gente me llama frío, despiadado. Y tal vez tengan razón. Pero prefiero que me llamen así que revivir esa noche. Su voz había bajado, despojada de la aspereza que había escuchado antes, reemplazada por un tono áspero cargado de años de silencio. Ethan, Sienna vaciló. Luego preguntó en voz baja, ¿alguna vez has pensado que mantener tu distancia de todos es también una forma de castigarte a ti mismo? Él levantó la vista. Su mirada se clavó en ella, no con ira, sino con sorpresa. ¿Sueles hacerle preguntas así a la gente? Solo a las que creo que vale la pena conocer, respondió Sienna, medio en broma, medio en serio. La comisura de la boca de Ethan se contrajo, como si estuviera reprimiendo una sonrisa. Tienes razón, tal vez me he encerrado, pero con Athena estoy tratando de abrir otra puerta. Se quedaron en silencio. Los únicos sonidos eran el zumbido de los motores de los robots y el leve traqueteo de los teclados de los ingenieros distantes. Cuando salieron del laboratorio, la lluvia había disminuido. Ethan acompañó a Sienna hasta el estacionamiento. Ella se detuvo junto a su viejo hatchback plateado, volviéndose hacia él. Gracias por compartir hoy. Sé que no es fácil hablar de eso. Ethan la estudió por un momento, sus ojos sopesando algo. Luego asintió. No lo planeé, pero supuse que no lo convertirías en un titular. Supusiste bien, sonrió Sienna levemente. No todas las historias tienen que ser para el público. Una brisa trajo el olor a agua salada y la resina húmeda de los pinos del bosque cercano. Ethan se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que había tenido una conversación que lo dejara sintiéndose más ligero en lugar de agotado. Ella abrió la puerta de su coche, luego hizo una pausa. Si alguna vez quieres contar el resto, te escucharé. No para un artículo, solo porque quiero entenderte. Ethan no respondió de inmediato. Sus ojos se sostuvieron durante unos segundos, lo suficiente como para que Sienna viera que había algo que quería decir, pero no estaba listo para hacerlo. Lo recordaré, dijo por fin, su voz baja y profunda. Ella asintió, se deslizó en su coche y se marchó, dejándolo de pie en el estacionamiento oscurecido por la lluvia. Ethan se volvió hacia el edificio, sus pasos más lentos que antes. En su mente, sus palabras, quiero entenderte, resonaban como un hilo invisible, lanzado que de alguna manera se había envuelto alrededor de la armadura de acero que había usado durante tanto tiempo. Y supo que, si lo dejaba tirar, sería difícil volver a ser como antes. Esa semana, la lluvia parecía interminable en Seattle. Nubes pesadas colgaban sobre la ciudad como una manta gris, cubriendo todo con una luz tenue. Desde su oficina del piso 40, Ethan Hale estaba de pie con un hombro contra la pared de cristal, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban, reflejando el resplandor de las luces de la autopista de abajo. No era el tipo de persona que dejaba que las emociones dictaran su agenda. Sin embargo, desde la visita al laboratorio con Sienna, se había sorprendido haciendo algo raro. 3 veces había cogido el teléfono para llamarla, solo para dejarlo de nuevo. Al final, eligió la ruta más segura, inventando una razón relacionada con el trabajo. Elaine, dijo cuando su asistente entró, contacta con Sienna Brooks. Dile que me gustaría que hiciera fotos actualizadas y un artículo de seguimiento sobre Athena durante la fase de prueba ampliada. Elaine lo miró. La comisura de su boca se curvó como si entendiera más de lo que revelaban sus palabras. Sí, señor. Lo organizaré. 3 días después, Sienna llegó a la sede de Hale Robotics,
esta vez con un abrigo de lana azul marino y una bufanda de punto beige. Las gotas de lluvia salpicaban su cabello, y cuando se quitó la bufanda, su rostro pareció brillar bajo las luces doradas del vestíbulo. Ethan la saludó con un breve asentimiento. El piso de prueba se ha ampliado para incluir un ala de atención de rehabilitación. Creo que le dará más profundidad al artículo. Yo también lo creo, respondió Sienna, buscando su cámara en su bolso. Y gracias por dejarme hacer más fotos. Caminaron por el largo pasillo que conducía a la nueva área de pruebas. Aquí, las unidades Athena estaban programadas para ayudar a los pacientes post-cirugía, ayudando con ejercicios de movilidad, entregando equipos e incluso ajustando sillas y camas. Sienna fotografió silenciosamente cada tarea, anotando notas con cuidado. Ethan se quedó cerca, sin intervenir, solo observando. Se dio cuenta de que nunca tomaba una foto apresuradamente. Cada fotograma parecía calculado para contar una historia, no solo sobre pacientes o tecnología, sino a veces sobre él. En las semanas siguientes, las razones para colaborar se multiplicaron. Una tarde, Ethan le envió un correo electrónico. Hay una nueva casa modelo para fotografiar para el proyecto de robótica doméstica. Si estás libre el jueves. Sienna se había reído cuando lo leyó. La fotografía de arquitectura no era exactamente su especialidad, pero aún así aceptó. Cuando llegó, Ethan ya estaba allí, con las mangas de su camisa blanca remangadas, hablando con un grupo de ingenieros. Pensé que contratarías a un fotógrafo de arquitectura para esto, bromeó ella. Confío en tu ojo, dijo él, sin mirarla directamente, pero en un tono destinado a que ella lo escuchara. Se movieron juntos por las habitaciones, mostrando robots que ordenaban, ponían la mesa y ajustaban la iluminación. En un momento, mientras Sienna retrocedía para encuadrar una toma amplia, sus talones resbalaron ligeramente en la madera recién pulida. Los reflejos de Ethan atraparon su codo antes de que pudiera tropezar. El breve contacto fue suficiente para que ella sintiera calor a través de su abrigo. Ella sonrió. Es la segunda vez que me salvas de un problema. Ethan la soltó, mirando hacia otro lado. No lo conviertas en un hábito. Estas sesiones de trabajo se volvieron familiares. Una tarde, después de terminar una sesión de fotos en el ala de fabricación, Sienna estaba empacando cuando Ethan apareció en la puerta. Vuelvo al centro. ¿Necesitas que te lleve? Su voz tenía el aire de una oferta casual, pero se sintió deliberada. Sienna dudó. Luego asintió. En el coche, la lluvia golpeaba constantemente contra las ventanas, el olor a cuero y un toque de menta de las rejillas de ventilación, creando un espacio contenido y tranquilo. He notado. Raramente dejas que la prensa te fotografíe, dijo ella, mirando las luces de la ciudad borrosas por la lluvia. Las fotos no importan, el trabajo importa, respondió. Pero el público creerá más en el trabajo si cree en la persona detrás de él. Ella se giró hacia él, captando sus ojos. Y creo que creerían en ti si vieran lo que yo veo. La mirada de Ethan se desvió de la suya lentamente, como si se diera unos segundos para encerrar lo que casi había surgido. Las colaboraciones continuaron. Ninguno de los dos mencionaba nada más allá de los proyectos, pero algo no dicho bullía entre ellos. Cada apretón de manos, cada momento de silencio, revisando fotos uno al lado del otro. Cada mirada intercambiada parecía añadir otra capa delgada al hilo invisible que los unía. Un viernes por la tarde, Sienna recibió una llamada de Elaine. Al señor Hale le gustaría que asistiera a una demostración de Athena para un grupo de inversores japoneses. Es un evento cerrado, pero dijo que su presencia sería útil. Cuando Sienna llegó, Ethan estaba de pie junto al modelo mejorado de Athena, vestido con un traje gris y corbata negra. Le hizo un breve asentimiento antes de dirigirse a los invitados en japonés fluido. Después de la presentación, mientras los últimos asistentes se iban, los dos se quedaron en la sala de exposiciones. Ethan se acercó.
Gracias. Tu presencia hizo que la reunión fuera menos tensa. Solo me quedé allí y tomé fotos, dijo Sienna con una pequeña sonrisa. Sí, y de alguna manera eso fue suficiente. En ese momento, las luces blancas del techo se reflejaron en sus ojos, suavizándolos de la frialdad de acero que otros solían ver. Sienna se encontró queriendo preguntarle algo más personal, pero se contuvo. Y Ethan se dio cuenta de que sus excusas para verla se volvían más débiles cada día, pero no estaba listo para dejar de inventarlas. Noviembre en Seattle parecía programado para la lluvia, no el tipo de lluvia fuerte y torrencial, sino finas hebras interminables que se colaban en cada rincón de la calle y se aferraban a cada toldo. Esa tarde, Sienna acababa de terminar de fotografiar un proyecto piloto de Athena en un asilo de ancianos. Para cuando salió, el cielo se había vuelto de un estaño opaco y el viento traía el aliento húmedo de la bahía. Se subió el cuello del abrigo y se dirigió al estacionamiento, solo para detenerse en seco al ver un Bentley negro detenido en la acera, su ventana deslizándose hacia abajo. «Entra». La voz de Ethan venía de detrás del volante. «Puedo conducir yo sola», dijo ella con una sonrisa, señalando su viejo hatchback plateado. «La lluvia se está volviendo más fuerte», respondió. Sus ojos se dirigieron a las nubes bajas que se acumulaban desde el oeste. «Y te debo un viaje de regreso al centro». Sienna dudó por unos segundos. Luego abrió la puerta y se deslizó. La puerta se cerró con un suave golpe, y el mundo exterior fue instantáneamente cortado por el cristal tintado y el constante zumbido de los limpiaparabrisas. Ethan condujo por las calles resbaladizas por la lluvia, el resplandor de las farolas manchando el parabrisas en rayas doradas. Adentro, el aire estaba quieto. El único sonido era una suave línea de jazz, tarareando suavemente a través de los altavoces. «¿Siempre escuchas jazz cuando conduces?», preguntó Sienna, con los ojos en la ventana. «No se interpone en mis pensamientos», respondió Ethan, brevemente, pero sin su frialdad habitual. Para cuando giraron en Capitol Hill, la lluvia se había intensificado. Ethan la miró. «Tu apartamento está cerca de aquí, ¿verdad?» «Sí, gira a la izquierda más adelante». El Bentley se detuvo frente a un edificio de ladrillo rojo de 4 pisos. Sienna se desabrochó el cinturón, a punto de darle las gracias, cuando Ethan dijo, «¿Tienes té de jengibre?» Ella parpadeó. Luego sonrió. «Sí». «¿Por qué?» «Subiré», dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. «Para evitar mojarme, da la vuelta al coche». Sienna arqueó una ceja, pero se bajó y lo dejó entrar. El apartamento de Sienna no se parecía en nada a la oficina de Ethan. Era pequeño pero cálido. Las paredes estaban forradas con fotografías que había tomado, paisajes marinos neblinosos, esquinas de calles por la noche, manos curtidas acunando una taza de té. Montones de libros gruesos se sentaban junto a macetas de plantas verdes. El aire llevaba un leve olor a albahaca y cítricos. «Mucho más cálido que mi oficina», dijo Ethan al entrar, quitándose el abrigo, su mirada vagando hasta que se posó en una foto de una unidad Athena, entregándole un vaso de agua a un anciano. «Me gustan las cosas con historias», dijo Sienna mientras ponía agua a hervir. «¿Quieres té de jengibre?» «Sí». Se sentó en la pequeña mesa del comedor, girando la taza de cerámica que ella había puesto frente a él. «Me recuerda a mi abuela. Ella solía preparármelo cuando tenía un resfriado». Ella ladeó la cabeza, ligeramente sorprendida. «No pensé que compartirías algo sobre tu familia». «Yo tampoco lo pensé», respondió. La comisura de su boca se curvó levemente. Hablaron de cosas que parecían triviales. La vez que ella había hecho paella y olvidó el azafrán, terminando con un arroz de mariscos grisáceo que aún era comestible. Y la vez que él intentó tener un bonsái en su oficina para agregarle algo de vida, pero lo dejó morir, porque olvidó regarlo. La conversación se ralentizó. Luego se instaló en una pausa tranquila. Sienna apoyó la barbilla en la mano, mirando por la ventana donde las gotas de lluvia trazaban caminos lentos
y ondulantes por el cristal. Ethan se quedó en silencio durante varios segundos. Su mirada ya no era tensa. ¿Alguna vez te cansas de tener que ser el que tiene el control de todo?, preguntó ella suavemente. Él levantó la vista, encontrando sus ojos. Cansado, pero si me suelto, algo se desmoronará. O tal vez solo crees que lo hará, dijo ella, su voz suave, pero presionando en el espacio exacto que él mantenía vigilado. Ethan no respondió de inmediato. Se sentaron, con los ojos fijos, el ritmo de la lluvia llenando las pausas. Se dio cuenta de que su mano se había apretado alrededor de la taza, como si se estuviera anclando. Cuando Ethan finalmente se levantó para irse, se quedó en la puerta, su mano descansando en la manija por un momento. Gracias por el té. Su voz más baja, con un rastro de algo reacio a irse. Gracias por el viaje, respondió Sienna con una pequeña sonrisa. Él asintió, saliendo al pasillo. Pero cuando la puerta se cerró detrás de él, ambos sintieron que algo había cambiado. No mucho, pero lo suficiente como para hacerlos esperar la próxima vez. Esa mañana comenzó con una fina lluvia, como si alguien estuviera rociando niebla silenciosamente sobre Seattle. Sienna se despertó más temprano de lo habitual. Preparó café, puso su pista matutina habitual y abrió las cortinas para escuchar el leve golpeteo del agua contra el cristal. Esta era su forma de comenzar el día lentamente, despejando un espacio en su mente antes de que el mundo exterior se derramara. Su teléfono zumbó en la mesa, una serie de notificaciones, de nuevos correos electrónicos y mensajes. Tomó un sorbo de su café, abrió su bandeja de entrada, y lo primero que la golpeó fue un enlace de un colega, acompañado de solo 2 palabras. ¿Estás bien? El titular la miraba como una hoja de afeitar. Reportera cercana a Ethan Hale. ¿Periodismo o espionaje corporativo? Debajo había una foto de ella de pie junto a Ethan en la demostración a puerta cerrada de la semana pasada. No lo suficientemente cerca como para tocarse, sin gestos íntimos, pero el ángulo de la cámara los hacía parecer mucho más familiares de lo que era la realidad. El artículo no la acusaba directamente. Se escondía detrás de preguntas neutrales para insinuar. ¿Recibió un acceso inusual? ¿Son los artículos brillantes sobre Hale Robotics publicidad encubierta? Luego extrajo fotos de las redes sociales de Sienna, viajes de negocios, instantáneas de Athena en el laboratorio, uniéndolas en una línea de tiempo de sospecha. Terminaba con un gancho abierto. Seguimos investigando. Sienna se desplazó hacia arriba y hacia abajo. Su pulso no se aceleró con el pánico. En cambio, se ralentizó, pesado como si alguien hubiera puesto una piedra plana sobre su pecho. Conocía la mecánica de tales artículos, nunca cruzando la línea legal de la difamación, pero suficiente insinuación para hacer que los lectores creyeran lo que quisieran. Lo que la heló no fue la tormenta en sí misma, sino su pronóstico. ¿Cómo reaccionaría Ethan? Su teléfono zumbó de nuevo. Mensajes de colegas. ¿Necesitas que escribamos una refutación? Ignóralo. Pasará en unos días. ¿Estás bien? Ella respondió con calma. Estoy bien. No respondas todavía. Luego dejó el teléfono y lavó su taza. El agua caliente corrió sobre sus manos, haciéndole darse cuenta de que estaba temblando, no por miedo, sino por preocupación. Ethan odiaba el ruido. Toda la ciudad lo sabía. En el piso 40 de Hale Robotics, Elaine colocó un iPad frente a Ethan. Malas noticias, señor. La pantalla mostraba el mismo artículo que Sienna acababa de leer. Ethan no levantó una ceja, no maldijo. Se recostó ligeramente en su silla, leyéndolo de principio a fin con la mirada fría y templada del acero que ha sido forjado y dejado envejecer. Su calma no era apatía, era un hábito. Cuando hay un incendio, identifica la fuente antes de rociar agua por todas partes. ¿Comentarios?, preguntó. Relaciones Públicas recomienda una declaración el mismo día, negando cualquier acceso especial y enfatizando los estrictos protocolos de seguridad de la compañía. El departamento legal
Dice que aún no se presente una demanda. Hágala y cancele mi agenda de hoy. Elaine lo miró. ¿Incluso la conferencia de la UW Tech School? Sí, que sea virtual. Hizo una pausa. Todo se vuelve virtual hasta nuevo aviso. Cuando ella se fue, la habitación se llenó de un denso silencio. Ethan se giró hacia la pared de cristal. La lluvia se deslizaba en densas líneas verticales, deslizándose por canales limpios como líneas de código que corrían sin cesar. En su mente, vio la foto adjunta del artículo. Sienna a su lado, con la cámara colgada al hombro. Esa inclinación familiar de una sonrisa. No una destinada a complacer a nadie, sino el tipo de sonrisa que alguien usa cuando ha visto algo hermoso y no puede evitar mostrarlo. La arrastrarán por el barro, pensó, solo por estar cerca de mí. Estaba acostumbrado a ser un imán para los escombros, rumores, calumnias, fabricaciones, pulidos lo suficiente como para sonar plausibles. Pero Sienna no lo estaba. Cubría ciencia, un rincón tranquilo del periodismo rara vez bajo la mirada de los paparazzi. Y él fue quien la había sacado a la luz. Respiró lenta y mesuradamente, del tipo que se había enseñado a sí mismo a apagar las llamas en su cabeza. Su regla post-incendio: si algo pudiera lastimar a alguien, elimina la fuente. Si tú eres la fuente, retrocede. Ethan cogió su teléfono. Su nombre iluminó la pantalla. Su pulgar se cernió sobre el icono de llamada. Luego se retiró. ¿Qué diría siquiera? No te preocupes, pasará. Palabras vacías para alguien como ella. Y cualquier contacto ahora, llamada, mensaje de texto, podría ser capturado, retorcido, convertido en otro nudo que se aprieta alrededor de su cuello. Dejó el teléfono boca abajo y se quedó en silencio. Durante los primeros 3 días, el silencio fue una estrategia. Sienna se lo repetía a sí misma cada mañana, mientras se despertaba con la misma lluvia suave y una bandeja de entrada todavía llena de correos electrónicos de solicitud de comentarios. Respondió solo a uno de su editor, declarando claramente que no tenía ningún acuerdo especial fuera de los protocolos de prensa documentados de la compañía. No publicó aclaraciones en las redes sociales, no discutió en los hilos de comentarios, no escribió ninguna actualización de estado lamentable. Siguió trabajando, presentando artículos a tiempo, apareciendo para las sesiones de fotos. Solo en medio de estas tareas ordinarias llegaban momentos de tal quietud que podía escuchar los latidos de su corazón. Y el silencio de Ethan se extendió como un pasillo sin luces. Al cuarto día, una carta llegó a su buzón, una solicitud de comentario exclusivo del mismo periódico que había iniciado el incendio. La rompió por la mitad. En el almuerzo, al pasar por el vestíbulo de la sala de redacción, vio un televisor sintonizado en un segmento de noticias de tecnología. Un comentarista sonrió con suficiencia. Claro, no estamos afirmando nada, pero es interesante ver a alguien tan privado como Ethan Hale romper sus propias reglas. El presentador asintió. Sí, tal vez esta sea solo una nueva estrategia de relaciones públicas. Sienna empujó las puertas y salió a la lluvia. Las gotas salpicaron su cara como un recordatorio. Respira. Ella respiró. Y en su bolsillo, su teléfono permaneció en silencio. Al 7º día, el aguijón había cambiado de textura. Ya no era el sabor agudo de la injusticia, sino la pesadez húmeda y pegajosa de algo que no se secaría. Quería creer que Ethan la estaba protegiendo al evitar todo contacto. Pero otra voz susurró: ¿o se está retirando a su lugar más seguro? ¿Su caparazón de control? Esa tarde, llevó su cámara a un taller de reparación en el que confiaba. El viejo técnico pasó sus dedos expertos por el cuerpo, todavía tan sólido como el día que la compraste, dijo con una sonrisa. Luego bajó la voz. Mucho ruido en línea, ¿eh? No dejes que te haga cambiar tu agarre. Una cámara que se adapta a tu mano es como una persona que se adapta a tu corazón. Una vez que cambias, es difícil encontrar el sentimiento de nuevo. Ella le dio las gracias.
Afuera, una repentina ráfaga de lluvia barrió la calle. Se detuvo bajo el toldo, mirando a la gente correr para refugiarse. Por un momento fugaz, el rostro de Ethan apareció en la lluvia. Serio, con la espalda recta, ojos grises manteniendo su distancia del mundo. Extendió la mano, atrapando una sola gota en la palma. No necesito que sostengas todo el cielo. Necesito que no desaparezcas. 2 semanas completas. Esa mañana, la lluvia se había detenido, dejando un cielo del color de la plata rayada. Sienna estaba trabajando desde casa. Su computadora portátil estaba abierta a sus notas de entrevistas cuando sonó el timbre. Ella levantó la vista, deteniéndose a medio camino. A través de la mirilla, unos inconfundibles ojos grises la miraron fijamente. Su cabello estaba húmedo, su abrigo oscuro empapado en parches, como si hubiera caminado la mitad de la ciudad. Ella abrió la puerta. El aire fresco y húmedo entró. «Ethan». Su voz bajó instintivamente, estabilizándose. «Yo te debo una disculpa», dijo en voz baja y sin un solo desvío. Ella se hizo a un lado para dejarlo entrar. La puerta se cerró y el mundo se contrajo a la pequeña habitación llena de fotografías y plantas. Ethan se quedó justo adentro, como si acabara de pisar tierra después de una larga travesía. «Pensé que el silencio te protegería», dijo, encontrando su mirada. Cada palabra medida como en sus negociaciones, pero ahora con una corriente subyacente que no podía ocultar. Si llamaba, si enviaba un mensaje de texto, tendrían más combustible para arrastrarte más profundamente. Elegí desaparecer, y eso estuvo mal. Durante días, Sienna se había preparado para cualquier cosa. Debate, desvío, incluso devolver silencio por silencio. Pero sus palabras le quitaron el aire del pecho. Se sentó en el borde de una silla, colocando sus manos sobre sus rodillas para mantenerse en tierra. «Sabes», comenzó lentamente, «el silencio también puede ser ruidoso. Dice, no soy lo suficientemente valiente. Dice, elijo la seguridad en lugar de estar a tu lado en la tormenta». Él cerró los ojos, inhaló profundamente, luego los abrió como si estuviera entrando por una puerta estrecha. «Tuve miedo», dijo, breve, agudo, como una cuchilla, no para herir, sino para cortar la cuerda que lo ataba. «He vivido creyendo que si dejo que alguien se acerque, tocarán lugares que podrían destruirme. Y contigo, no podía soportar la idea». Ella lo estudió. En la suave luz de la tarde, la cicatriz plateada desde la sien hasta la mandíbula parecía menos dura. Se levantó y caminó hacia él lentamente, dándole todas las oportunidades para que se diera la vuelta. No lo hizo. «Ethan», dijo ella suavemente, «no necesito que seas el héroe de cada tormenta. Necesito que no huyas cuando escuches el trueno». Una leve sonrisa, delgada como una mina de lápiz, cruzó sus labios, del tipo que nace de ser comprendido exactamente donde pensaba que se había escondido mejor. Él asintió una vez, como sellando un contrato que se atrevía a firmar con su corazón. «Aprenderé», dijo, «no en un día, pero aprenderé a quedarme». Este silencio era diferente. No era pesado, no era sofocante. Era el tipo de espacio lo suficientemente grande como para que 2 personas se escucharan respirar. En la cocina, la tetera hizo clic. Sienna vertió agua caliente en una taza de cerámica. Echó rodajas de jengibre. «¿Té de jengibre?», preguntó ella. «Sí», dijo él suavemente. Esta vez, no solo para un resfriado. Ella le entregó la taza. Sus dedos se rozaron, no apresurados, no prolongados, pero lo suficiente como para marcar algo nuevo. «Estamos aquí, a pesar del ruido exterior». La lluvia comenzó de nuevo en una fina capa sobre la ventana. En algún lugar de la ciudad, probablemente se estaba redactando un nuevo artículo. En algún lugar de su compañía, se estaba aprobando un comunicado de prensa. Pero aquí, en un pequeño apartamento,
iluminado con una cálida luz amarilla y el olor a jengibre. 2 personas se sentaban una frente a la otra, reaprendiendo la habilidad más compleja: quedarse. Ethan dejó su taza y levantó la vista. Si quieres que hable públicamente, lo haré. Hablaré sobre el proceso, tu profesionalismo y el respeto que tengo por tu trabajo. Recibiré todos los golpes. Sienna sacudió la cabeza, una breve sonrisa rompiéndose como una delgada banda de luz solar. Lo llamarán relaciones públicas. Déjame manejar mi parte. Tú no desaparezcas de nuevo. No lo haré, dijo, lento y claro, como si estuviera codificando una nueva regla en su sistema operativo. Afuera, la lluvia cambió de ritmo. Ya no caía recta, sino que era soplada de lado a través de la ciudad. Sienna miró hacia la ventana, donde el cristal reflejaba una versión más pequeña de ellos, 2 figuras, una al lado de la otra, enmarcadas en innumerables líneas de agua. Y pensó, las tormentas no son solo lo que cae del cielo. Las tormentas pueden surgir cuando alguien comienza a sentirse expuesto, pero es en la tormenta donde aprendes quién se quedará quieto a tu lado. En voz baja, ella preguntó, ¿entonces empezamos de nuevo? Ethan asintió. Empecemos de nuevo. Y esta vez, ninguno de los dos se fue primero. ¿Sigues siguiendo la historia? Si esta historia te encontró fuera de Soul Stories, te invitamos a casa, a donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. El texto de confirmación de Ethan llegó un lunes por la mañana. Conferencia Internacional de Tecnología de Ginebra. La próxima semana. ¿Vienes conmigo? Sin flores, sin emoji de corazón. Pero para Sienna, era más oficial que cualquier ramo. Ella respondió, sí. Y cuando el avión aterrizó en Suiza, supo que había entrado en un nuevo capítulo. No colaboraciones por excusa o encuentros casuales, sino estar a su lado, abiertamente. Centro de Conferencias Internacional de Ginebra. La sala principal ardía con la luz de enormes pantallas LED, mostrando los logotipos de las principales corporaciones tecnológicas del mundo. Directores ejecutivos, científicos, periodistas e inversores se movían entre la multitud. Un mar de trajes y brillantes tarjetas de identificación. Ethan apareció con un traje azul marino oscuro y corbata plateada, la cicatriz aún visible, pero ya no la característica definitoria de su rostro. A su lado, Sienna llevaba un vestido largo de color turquesa, su cabello recogido en un moño bajo, su cámara aún colgada del hombro, una declaración clara de que no estaba abandonando su trabajo. Al entrar, las cabezas se giraron de inmediato. Ethan no evitó la atención, ni aceleró el paso como solía hacer. Hizo coincidir su ritmo con el de ella, y al estrechar la mano de sus socios, la presentó sin dudarlo. Ella es Sienna Brooks, periodista de ciencia. No mi novia ni ninguna otra etiqueta, pero la forma en que lo dijo dejó claro que ella era una presencia significativa. Sienna notó la curiosidad en los ojos de algunas personas, pero nadie fue irrespetuoso. Quizás porque en este mundo, Ethan no era un hombre al que nadie quisiera antagonizar descuidadamente. Esa tarde, durante un descanso, se pararon en el balcón con vistas al lago de Ginebra, con el café expreso humeando en sus manos. Sienna bromeó. Estás rompiendo una de tus propias reglas. ¿Qué regla? La de siempre ir solo, siempre irse antes de que alguien pueda hacer preguntas personales. La boca de Ethan se curvó levemente. Estoy probando un nuevo algoritmo. ¿Y el primer punto de datos? Los datos sugieren, se inclinó ligeramente, que hay algunas excepciones que vale la pena mantener. Ella se rió. El sonido se dispersó en el viento frío del lago. Seattle una semana después. La historia de Ginebra viajó de regreso a la ciudad rápidamente, no a través de tabloides, sino a través de fotos de colegas de la industria publicadas en LinkedIn. Ethan Hale hablando con un experto japonés, Sienna escuchando a su lado. Los subtítulos eran profesionales,
no especulativos. Ambos se dieron cuenta de que al aparecer juntos, en un contexto profesional, habían definido su narrativa en sus propios términos. Ethan comenzó a llevar a Siena a más eventos, no solo a grandes conferencias, sino a pequeñas cenas con asociados de toda la vida y amigos de confianza. Siena se dio cuenta de que estas personas formaban un pequeño círculo duradero a su alrededor. Ingenieros que habían estado con él desde los días de la startup, un inversor anciano que una vez salvó a su compañía de un mal trato, y un puñado de viejos amigos fuera de la tecnología que entendían el valor del silencio. En una cena, en un pequeño restaurante italiano junto a la bahía, cuando llegó el postre, uno de los asociados de Ethan, un hombre mayor llamado Marcus, se inclinó hacia Siena. «Gracias por conseguir que este chico», señaló a Ethan, «diga más de 4 frases por noche». Siena sonrió. «Solo hice las preguntas correctas». Marcus se rió entre dientes. «Esa es una habilidad que vale más que el capital». Ethan se sentó a su lado, en silencio, pero su mirada era cálida. Ethan no era el único que invitaba. Siena también comenzó a abrirle su mundo a él. Un viernes por la noche, ella le envió un mensaje de texto. «Esta noche una reunión de reporteros en un pequeño bar. ¿Vienes?» Su respuesta fue solo: «¿Dirección?» El bar estaba en el sótano de un edificio antiguo, iluminado con cálidas luces ámbar. El olor a cerveza artesanal mezclado con música acústica suave. Nadie llevaba traje aquí. La gente sostenía pintas, hablando unos sobre otros en un ruido cómodo. Cuando Siena entró con Ethan, varios de sus colegas se quedaron paralizados a mitad de la frase. Sus ojos se volvieron al unísono, no por su cicatriz o la elegancia discreta de su traje, sino porque Ethan Hale, el hombre famoso por su privacidad, que había rechazado entrevistas de incluso los medios más destacados, estaba de repente de pie en medio de una reunión de periodistas. Alguien murmuró: «De ninguna manera». Otro le dio un codazo a un amigo y susurró: «Esta debe ser la exclusiva de Siena». Algunas miradas tenían una mezcla de curiosidad, sorpresa y precaución. Siena rompió la tensión con una sonrisa. «Todos, este es Ethan Hale». «Sí, ese Ethan Hale. Y no está aquí para auditar a nadie». La risa se extendió por el grupo, aligerando el aire. Ethan estrechó la mano de cada persona, escuchando mucho más de lo que hablaba. Pero cuando alguien preguntó sobre el proyecto Athena, respondió con sencillez. Sin adornos, sin evasivas de relaciones públicas, solo la verdad directa sobre sus capacidades y objetivos. Su voz era tranquila pero firme, y eso solo fue suficiente para que algunos en el grupo intercambiaran miradas, como si reconsideraran en silencio su imagen del frío lobo de hierro sobre el que habían leído. El mensaje de texto de Ethan llegó al final de la tarde. 20:00, azotea de Hale Robotics. Sin explicación, sin saludo, sin emoji. Muy de Ethan. Pero fue precisamente ese misterio lo que dejó a Siena a la vez, curiosa y un poco sin aliento. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el viento del océano de Elliott Bay se precipitó, frío y levemente salado. Siena salió. Luego se quedó paralizada. La azotea, por lo general nada más que una extensión de paredes grises y tuberías de ventilación, se había transformado en un jardín romántico. A lo largo de la barandilla, docenas de farolillos de papel brillaban en un suave color dorado, balanceándose suavemente con la brisa. Macetas de orquídeas blancas prístinas se curvaban en un arco, sus pétalos temblando bajo la luz. A lo lejos, Elliott Bay resplandecía con el reflejo de las luces de la ciudad en el agua. Una repentina ráfaga barrió y Siena se estremeció. Todavía no se había movido cuando una mano cálida se posó en su hombro. Ethan estaba de pie justo detrás de ella, su mirada tan profunda como la noche misma. Sin una palabra, se quitó su grueso abrigo negro y se lo puso sobre los hombros de ella. El movimiento fue lento, deliberado, dejando que su mano rozara ligeramente su brazo desnudo,
dejando un rastro de calor contra su piel fría. «El viento es más frío aquí arriba de lo que recordaba», murmuró, su voz baja, cerca de su oído, su aliento cálido rozando su cabello. «No quiero que tengas frío, especialmente esta noche». Sienna se giró hacia él, encontrando sus ojos. Por un momento, olvidó que estaba de pie en lo alto de la ciudad. Todo lo que podía ver era la mirada firme e intensa en esos ojos, lo suficientemente poderosa como para atraerla sin pedirlo. «¿Orquídeas?», preguntó ella, extendiendo la mano para tocar una flor cercana, como si necesitara algo para anclarse. Los labios de Ethan se curvaron ligeramente, lo suficiente como para atrapar la luz. «Empecé a cultivarlas durante la terapia, después del incendio. Mi médico dijo que necesitaba algo que me obligara a ser paciente, algo que no pudiera controlar con dinero o influencia. No pensé que fuera para mí, pero se acercó, su sombra cayendo sobre ella. Me equivoqué. Porque hiciste que funcionara», dijo ella suavemente. No solo eso. Su mirada se sostuvo con la de ella, sin pestañear. «Me di cuenta. Eres como estas flores. Me haces querer quedarme, esperar, cuidar de algo, no por lucro, no para ganar, sino porque vale la pena protegerte. Me haces querer ser un hombre mejor». El corazón de Sienna latía con fuerza. Conocía la reputación de Ethan. Frío, despiadado en los negocios, un estratega que nunca cedía terreno. Y, sin embargo, aquí estaba, de pie frente a ella, despojado de palabras, revelando una parte de sí mismo que nadie más había visto. Ella se estiró, las yemas de sus dedos rozando la cicatriz a lo largo de su mejilla, trazando la curva irregular suavemente. «Siempre has sido mejor de lo que crees, Ethan. Simplemente nunca dejaste que nadie lo viera». Por un momento, solo se escuchó el sonido del viento. Luego el brazo de Ethan se deslizó alrededor de su cintura, atrayéndola, el olor a cedro cálido rodeándola. «Dame la oportunidad de demostrártelo. Creo que lo has estado haciendo desde hace un tiempo», susurró ella, su aliento mezclándose con el de él. Ethan no respondió. En cambio, se inclinó y sus labios se encontraron. Al principio fue ligero, un sabor cuidadoso, como si estuvieran probando el agua. Pero luego, como si ambos se dieran cuenta de cuánto tiempo se habían estado conteniendo, el beso se profundizó, ardiendo con una necesidad tácita. Su mano presionó contra su espalda, tirando de ella, hasta que no quedó espacio entre ellos. Los brazos de Sienna se enrollaron alrededor de su cuello, sintiendo los fuertes y constantes latidos de su corazón contra el suyo. El frío viento de la bahía solo hacía que su calor ardiera más. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Ethan apoyó su frente contra la de ella, su voz ronca. «Aquí, entre las luces y las olas, no me iré». Sienna sonrió, sus mejillas enrojecidas bajo el resplandor del farol. «Y yo no te dejaré ir a ninguna parte». Se quedaron allí, envueltos en los brazos del otro, dejando que la noche de Seattle los envolviera, junto con el suave olor a orquídeas y el sonido distante de las olas rompiendo en la orilla. La mañana en los suburbios de Seattle estaba envuelta en una fina capa de niebla. En el tranquilo jardín, el invernadero de orquídeas brillaba con la primera luz del sol, como una gema de cristal transparente. En el interior, cientos de orquídeas blancas, moradas y de color amarillo pálido estaban en plena floración, liberando una suave fragancia. Hebras de diminutas luces, colgadas a lo largo de los marcos de acero, se reflejaban en los ojos de los invitados, en su mayoría amigos cercanos y asociados de confianza de Ethan y Sienna. No había reporteros ni cámaras ruidosas, solo la calidez de la gente que realmente les deseaba felicidad. Ethan estaba de pie al final del pasillo, vistiendo un smoking negro perfectamente adaptado.
Las líneas afiladas de su rostro y la larga cicatriz en su mejilla izquierda destacaban a la luz. Una vez lo había hecho parecer frío e inaccesible, pero hoy, bajo la mirada de Sienna, tenía un significado diferente, una parte del hombre que amaba. Cuando comenzó la música, apareció Sienna. Su vestido de novia blanco abrazaba su figura. La espalda baja revelaba su piel suave. Su cabello estaba peinado en un moño suave, adornado con pequeñas orquídeas blancas. Caminó por el pasillo sembrado de pétalos, con los ojos fijos en los de él. «Eres tan hermosa. Desearía poder detener el tiempo ahora mismo», susurró Ethan suavemente mientras tomaba su mano. Intercambiaron breves votos, pero cada palabra se sentía grabada profundamente dentro de ellos. «Me haces querer ser un hombre mejor y ser alguien de quien puedas estar orgullosa. Prometo estar siempre a tu lado, no solo en los días fáciles, sino también en los más difíciles». Su beso se prolongó más de lo que permitía la etiqueta de la ceremonia. Los aplausos llenaron el invernadero, mientras los pétalos de las orquídeas caían suavemente sobre su hombro. Ethan se inclinó, susurrándole al oído. «El viaje de un mes comienza hoy, señora Hale». Llegaron a Tokio. Durante el día, asistieron a una conferencia de tecnología médica donde Ethan presentó a Athena, el robot de atención médica en el hogar. Sienna se sentó en la primera fila, sus ojos llenos de orgullo, mientras lo veía responder a cada pregunta desafiante de los expertos japoneses con facilidad. Después de la presentación, recorrieron juntos un instituto de investigación de robótica. Sienna se sorprendió cuando Ethan, generalmente reservado frente a la prensa, la presentó con orgullo a los ingenieros como «mi esposa». Su orgullo era inconfundible. Esa noche, Tokio estaba envuelta en una lluvia ligera. Tan pronto como regresaron a la habitación del hotel, Ethan dejó su computadora portátil a un lado y la atrajo a sus brazos. «Estuve pensando en ti todo el tiempo que estuve en el escenario», murmuró, besando su hombro, su voz ronca por el agotamiento y el deseo. El beso se profundizó, su mano deslizándose sobre la piel suave de su espalda desnuda. Fuera de la ventana, la lluvia parecía caer más rápido, a juego con el ritmo de sus corazones. Toda la noche, olvidaron que el reloj estaba corriendo. Luego, fueron a Singapur. Asistieron a una reunión con inversores médicos y startups. Con su experiencia como periodista, Sienna dirigió hábilmente las conversaciones, aliviando la tensión en la sala. Después de la reunión, un socio importante le susurró a Ethan: «Su esposa es maravillosa. Hace que la gente quiera escucharte hablar más». Esa noche, pasearon bajo los superárboles brillantes en los jardines de la bahía. Luces moradas, azules y doradas se derramaron, proyectando halos brillantes sobre el cabello de Sienna. Ethan le puso su chaqueta de traje sobre los hombros, envolviéndola con los brazos por detrás. «No solo te necesito en mi vida, te necesito en mi trabajo. Me haces ver el mundo de manera diferente». Sienna giró sus labios, encontrándose con los de él en un dulce beso, uno lleno de promesas para la larga noche que se avecinaba. En Zúrich, asistieron a una exposición sobre IA en la atención médica. Ethan negoció un acuerdo de colaboración mientras Sienna estaba a su lado, tomando notas para un artículo que planeaba publicar cuando regresaran. Esa noche cayó una fuerte nevada. Envueltos juntos en una manta en el balcón, contemplaron el lago de Zúrich brillando bajo las luces. Ethan sirvió vino tinto y le entregó una copa. «Construiremos un centro de investigación como este en Seattle». Pero hizo una pausa. Sus ojos se clavaron profundamente en los de ella. «Sin ti, no lo haré». Sienna dejó su copa, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Su beso tenía el sabor de la nieve, el vino y todas las noches de insomnio que habían compartido. Se atrajeron el uno al otro de vuelta a la habitación, dejando el mundo afuera.
En el espacio cálido, sus alientos se mezclaron, sus manos buscándose como si fuera la primera y la última vez. Tanto su trabajo como sus vidas estaban ahora unidos, tan fuertemente como se abrazaron esa noche. La mañana en Zúrich estaba salpicada de nieve tan fina como azúcar en polvo. Desde la ventana de la habitación del hotel, el lago de Zúrich se extendía en un gris plateado. Los tejados de los edificios antiguos, atrapando la primera luz del sol de invierno. Ethan estaba sentado en la mesa, revisando algunos borradores de contratos, cuando escuchó el suave clic de la puerta del baño abriéndose. Sienna salió, envuelta en una bata blanca, su cabello aún húmedo. Su expresión no era exactamente de preocupación, pero había un toque de vacilación que lo hizo levantar la vista de inmediato. Ethan, su voz era apenas un suspiro. Creo que, tal vez, podría estar embarazada. Sin un momento de pausa, se puso de pie de un salto. Los papeles se esparcieron por el suelo, pero no le importó. Con una zancada larga, se paró frente a ella, sus manos cálidas ahuecando suavemente su rostro antes de atraerla a sus brazos. No habló al principio, solo el sonido de su corazón se aceleró, como si intentara ponerse al día con la noticia que acababa de escuchar. Luego soltó una risa tranquila, aunque sus ojos estaban repentinamente húmedos. «Acabas de darme todo lo que una vez pensé que nunca podría merecer», susurró contra su oído, su voz profunda temblando ligeramente. Los brazos de Sienna lo rodearon, sintiendo el aliento familiar de sus hombros y la calidez de su cuerpo. «Todavía no estoy segura», dijo suavemente, «pero esta vez se siente diferente». Ethan retrocedió ligeramente, mirando profundamente a sus ojos. «Estaremos seguros. Tan pronto como regresemos a Seattle, lo comprobaremos». Pero Sienna puso su mano sobre su estómago, un gesto tierno y protector a la vez. «Pase lo que pase, todavía quiero una familia contigo». Se sentaron juntos en el largo sofá junto a la ventana, la nieve cayendo silenciosamente afuera. Ethan nunca soltó su mano. «Sabes, solía pensar que solo vivías para tu trabajo», bromeó Sienna medio en serio. «Y tenías razón, hasta que te conocí», respondió él, su mirada llena de orgullo y gratitud. «Me has hecho querer más que contratos y reuniones de la junta directiva. Ahora quiero ir a casa y escuchar tu risa y el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo». Comenzaron a hablar sobre el futuro, no como planes rígidos, sino como pintar un cuadro juntos, una casa junto al mar, donde las mañanas se llenarían con el sonido de las olas, un espacio de trabajo compartido. Así, Ethan y Sienna podrían perseguir sus pasiones sin perderse un solo momento con su hijo. Viajes cortos de fin de semana, descubriendo nuevas tecnologías mientras el niño crecía en un mundo abierto. «Quiero que nuestro hijo crezca sabiendo que el amor y el respeto son la base de todo», dijo Sienna, apretando suavemente su mano. «Lo prometo», dijo Ethan seriamente. «Seré un buen padre y siempre amaré a su madre exactamente como lo hago ahora». Se inclinó para besarla, no urgente, no ardiente como las noches anteriores, sino un beso profundo, persistente y cálido, como una promesa para un nuevo capítulo en sus vidas. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de esa habitación, algo nuevo ya estaba comenzando a echar raíces. Finales de noviembre en Seattle, vestía su familiar abrigo de lluvia. Los chubascos caían en olas suaves pero persistentes, envolviendo la ciudad en un velo de niebla. Las farolas proyectaban reflejos dorados sobre el pavimento mojado, creando una escena que era a la vez solitaria y romántica. Desde que regresó a Seattle, Ethan había seguido siendo el director ejecutivo de Hale Robotics, pero todos a su alrededor habían notado un cambio aparente. Ya no era la máquina de trabajo a la que solo le importaban los números fríos. Sus reuniones ahora incluían preguntas sobre el impacto social,
sobre cómo cada proyecto beneficiaría realmente a las personas. Había establecido el Fondo de Becas STEM de Hale, específicamente para mujeres jóvenes, apasionadas por la tecnología, con el objetivo de otorgar al menos 50 becas cada año, junto con la tutoría de los mejores ingenieros de la compañía. Invirtió en proyectos de tecnología médica centrados en la comunidad, en particular iniciativas que ayudaban a los pacientes ancianos y discapacitados a vivir de forma más independiente. Puso en marcha a Athena, su robot de atención médica en el hogar, de forma gratuita en docenas de asilos de ancianos en todo el estado. Los vídeos de residentes riendo mientras hablaban con Athena o recibiendo ayuda con la fisioterapia del robot se habían vuelto virales, inspirando a miles en línea. Lo que sorprendió a Ethan fue que no sintió ninguna pérdida cuando dedicó tiempo y recursos a proyectos comunitarios. Por el contrario, cada vez que recibía una carta escrita a mano de un residente anciano o una colegiala en un pueblo remoto, sentía una alegría tranquila pero profunda, un sentimiento que una vez pensó que nunca conocería. Su nuevo ático se encontraba en el último piso de un edificio cerca del puerto, con vistas a Elliott Bay. Cada noche, mientras la ciudad se sumergía en el sonido de la lluvia y el lejano estruendo de las olas, la cálida luz dorada de su hogar brillaba como un faro de paz en el cielo húmedo de Seattle. Esta noche no fue diferente. Ethan acababa de terminar una reunión en línea con su equipo de ingeniería en Tokio. Cerró su computadora portátil, se remangó ligeramente las mangas de la camisa y caminó a la cocina. En el mostrador, la tetera hacía un suave clic. Dejó caer unas cuantas yemas de té de jazmín en una tetera de vidrio. El vapor se rizaba hacia arriba con un aroma dulce y delicado. Sienna se sentó junto a la ventana, envuelta en una rebeca de color crema, sus piernas dobladas en el sofá, con los ojos fijos en la cortina de lluvia. La luz de la lámpara de lectura proyectaba un cálido halo a su alrededor, grabando la imagen en su mente. Él se acercó y colocó la bandeja del té en la pequeña mesa. «Té caliente», dijo, su voz baja, pero entretejida con una ternura que no podía ocultar. Sienna se giró para sonreírle. Ethan sirvió el té en una taza. Se sentó a su lado, con una mano ofreciendo la taza y la otra descansando ligeramente sobre su vientre. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, con los ojos todavía en el lugar donde descansaba su mano. «Normal, solo un poco más soñolienta de lo habitual», dijo con una suave risa. Él se quedó en silencio por un momento, escuchando el golpeteo de la lluvia en el cristal. Luego, hablando lentamente como si tuviera miedo de romper el momento, dijo: «Solía pensar que viviría solo toda mi vida, no porque no pudiera, sino porque no creía que nadie me aceptaría tal como soy». Sienna apretó su mano, su mirada firme. «Pero te equivocaste». Ethan asintió. La comisura de su boca se elevó en una sonrisa pequeña pero genuina. «Sí, me equivoqué. Ahora te tengo a ti, y pronto a nuestro hijo. Todavía no puedo creer lo afortunado que soy». Durante años, cada vez que Ethan se miraba en el espejo, todo lo que veía era la larga cicatriz que le recorría desde el pómulo izquierdo hasta cerca de la mandíbula. Un recordatorio del incendio del laboratorio de hace años. Combinado con su naturaleza reservada y distante, se había convertido en el tipo de hombre al que a la prensa le gustaba llamar despiadado e inaccesible. Ahora, aunque la cicatriz permanecía, ya no la veía como una marca fea que ocultar. Era parte de la historia que lo había traído aquí junto a la mujer que amaba, tocando la pequeña vida que crecía dentro de ella día a día. Sienna todavía podía recordar la primera vez que lo había visto sonreír de verdad. No la sonrisa educada para los socios comerciales, sino la genuina que usaba cuando le contaba sobre una anciana en un asilo que había usado a Athena para hacer una videollamada a su nieta en el extranjero. Esa sonrisa había borrado cada etiqueta dura que los medios le habían puesto. Afuera,
La lluvia comenzó a caer más fuerte. Su ritmo constante era una banda sonora perfecta para la noche. Ethan se estiró, atrayendo a Sienna más cerca para que su cabeza descansara en su hombro. «Sabes», murmuró, «no puedo prometer ser un hombre perfecto, pero prometo ser el esposo y padre en el que tú y nuestro hijo siempre podrán confiar a través del sol o las tormentas». Sienna no respondió de inmediato. Ella inclinó la cabeza, presionando un suave beso en su mandíbula, justo donde comenzaba la cicatriz. «No necesito que seas perfecto. Te necesito así». Ethan sintió que se le anudaba la garganta. La abrazó más fuerte, dejando que su calidez se mezclara. En ese momento, supo que había viajado lejos del hombre frío y cerrado que alguna vez fue. Había entrado en una vida diferente, una llena de amor, esperanza y los días que los esperaban. Ya no era el hombre que nadie quería. Ahora era un esposo, pronto un padre, y sobre todo, un hombre amado sin condiciones.